Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. Para que de manera fácil y sencilla estés enterado de lo más importante que sucedió esta semana. Pero también para que lo conectes con otras cosas que hemos platicado aquí. Porque de eso se trata, entender la realidad completa, para formar tu propio criterio. Porque estamos en la elección más compleja y en la más importante de nuestra historia democrática. Vamos a definir entre dos sopas y es importantísimo tener claro qué implica cada una de las dos, a qué país nos lleva cada una de las dos. Y de eso nos vamos a encargar aquí. Vamos a platicar las consecuencias que puede tener votar por la sopa A o por la sopa B. Vamos a generar criterio propio. Vamos a darte la información más importante que necesitas para entender que no son lo mismo. Estas dos mujeres no te ofrecen lo mismo y por lo tanto es importantísimo que tú entiendas lo que ofrece cada una para que generes tu propio criterio. Y después, votes, salgas a votar y te organices con otros para hacerlo. Por eso, acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. Claudia afirma que se puede vivir bien sin trabajar. El fin de semana pasado, en uno de esos eventos de campaña, Claudia dijo, cito, es falso ese de que si no se trabaja, no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno tiene que apoyar. A ver, no dijo, es importante que el gobierno apoye a los que menos tienen, con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Abierta y claramente dijo, yo te voy a regalar dinero, sin que trabajes, para que tengas una buena vida. Este discurso no es ni de izquierda ni de derecha. No es comunismo o socialismo. No confundan la discusión con ideologías que están hoy solo guardadas en los libros de historia. Esto es populismo puro y duro. Es la compra del voto barata a través de la promesa carísima de si votas por mí, te voy a regalar dinero para que vivas bien. No tienes que hacer nada. No tienes ni siquiera que trabajar. Yo te voy a regalar dinero. Olviden de dónde lo van a sacar, que ya es suficientemente grave. Olviden la tara ideológica que está detrás de esta propuesta que burdamente busca comprar el voto a través de regalar dinero. Detengámonos en el insulto que implica robarle a los mexicanos la dignidad que da el trabajo. Tenemos que detener este populismo que nos está saliendo carísimo. La 2. A Saldívar lo empinó el presidente y enfrentará a la justicia. En el episodio 168 de Factor Kaiser del 21 de febrero de este año, platicamos de cómo el presidente empinó a su empleado, al exministro Arturo Saldívar. En su mañanera del 21 de febrero, López reveló que, cito, cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así de ese tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. El 1 de marzo lo volvió a empinar después de más de una semana de escándalo. Cito al presidente López. Era para casos así muy especiales de Estado que se decía, hable con el juez, pídale que evite el caso, nos va a meter en un problema. Una confesión abierta y pública del titular del Ejecutivo en 2 mañaneras diferentes de cometer los delitos de tráfico de influencia, obstrucción de la justicia y contra la administración de justicia. Pasado 9 de abril, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, recibió una denuncia anónima contra Saldívar y otros exintegrantes del Consejo de la Judicatura Federal por actos cometidos entre el 2019 y el 2022. Justicia poética que le llaman. El titular del Ejecutivo, que corrompió al titular del Poder Judicial durante años, fue el que destapó el escándalo con sus 2 confesiones. Hoy, al puro estilo del obradorato, se hacen las víctimas de una persecución política que salió de casa. La 3. El clan delictivo de Saldívar para manipular la justicia. Gracias a una nota del periódico Reforma del miércoles pasado, nos enteramos de cómo funcionaba el clan delictivo en torno a Saldívar según la denuncia. Según esta investigación que inició el Poder Judicial contra el exministro Arturo Saldívar, jueces y magistrados llegaban al piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura en Insurgente Sur sin saber el motivo por el que habían sido citados. Los pasaban a una sala
y Carlos Alpizar, mano derecha de Saldívar, ponía sobre la mesa la línea que debían seguir los juzgadores para resolver una vinculación a proceso, un amparo, una suspensión o una sentencia en casos de interés para el gobierno. Por la buena, Alpizar ofrecía a cambio asignarles adscripciones favorables a los jueces y magistrados, beneficios políticos como su inclusión en las ternas para consejeros de la judicatura, ratificaciones en el cargo, cursos en el extranjero y hasta dinero. Por la mala, esas reuniones se convertían en abiertas extorsiones, con amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones al cargo. También hubo reuniones en restaurantes caros y en un rancho propiedad de Alpizar, aparentemente en el Estado de México, para darles indicaciones sobre los casos relevantes que se tramitaban en la Ciudad de México y el Centro de Justicia Penal del Altiplano. De acuerdo con el anónimo indagado por el Consejo de la Judicatura, Alpizar también organizaba reuniones entre juzgadores y funcionarios de las Secretarías de Gobernación y la Defensa Nacional bajo el pretexto de sensibilizarlos. Hágame usted el favor. Yo hago un enfático llamado a toda la comunidad jurídica a finalmente asumir la responsabilidad que tenemos los abogados con la justicia. Abogados, litigantes, jueces, magistrados que tienen datos o pruebas de esta corrupción deben acercarse a la Suprema Corte y colaborar con esta investigación para que acabemos con esta asquerosa impunidad que reina en el país. Ya basta de impunidad, está en sus manos. 4. En 2022 y 2023 le quitaron 11,000 millones de pesos de presupuesto a la compra de medicinas. Gracias a una nota del periódico Reforma del miércoles nos enteramos de que el gobierno más inhumano y mentiroso de la historia redujo en 11,000 millones de pesos entre 22 y 23 el presupuesto que el gobierno destinó a medicamentos. De acuerdo con un análisis del presupuesto en salud rumbo a 2030 del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, el gasto para medicinas pasó de 123,000 millones de pesos en 2022 a 112,000 millones de pesos en 2023, lo que representa una reducción de casi 9%. El informe apunta a que no solo deben verse los montos y las reducciones, sino los subejercicios y la incapacidad para comprar los medicamentos adecuados a tiempo y en las condiciones adecuadas. Esto es una mentada de madre. 11,000 millones de pesos en recortes a la compra de medicinas, mientras los proyectos faraónicos del presidente triplicaban sus costos y nunca tuvieron recorte alguno o falta de presupuesto. ¿Cuántas vidas se perdieron por ese recorte de 11,000 millones de pesos? ¿La salud de cuántos mexicanos y mexicanas se empeoró en esos 2 años por no tener las medicinas a las que tenía derecho? Nunca olvides, no olvides el desabasto de medicinas. Vota. 5. Miente el gobierno para mantener la prisión preventiva oficiosa. Gracias a una nota de la plataforma Animal Político del miércoles pasado, nos enteramos de que la señorita alcalde, quien cobra como secretaria de Gobernación, pero que en realidad trabaja como vocera de la campaña de Claudia, volvió a mentir en la mañanera. Advirtió en la conferencia mañanera y en una carta a las ministras y ministros que 68,000 personas podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la prisión preventiva oficiosa. Pero especialistas consultados por el sabueso de Animal Político aclaran que no habría una liberación automática de todas las personas detenidas. Es decir, mintió para espantar. Si se invalidara, ya que la Suprema Corte tiene previsto discutir en los próximos días su aplicación en el país, jueces o tribunales tendrían que revisar cada caso que se solicite para determinar si las personas que siguen presas o se les aplica otra medida cautelar. Quedaría la opción de aplicar prisión preventiva justificada y otras 13 medidas cautelares. Eso mientras se resuelve su situación jurídica y a partir de que las autoridades que las acusen sustenten adecuadamente qué nivel de riesgo hay en el caso. Mentir para mantener la farsa de la seguridad vía personas en la cárcel sin juicio, que normalmente son personas pobres que no tienen cómo defenderse. Eso no es justicia, eso no es seguridad, eso es miseria política. 6. La señorita de la voz angustiada niega en la mañanera la crisis del agua en la Ciudad de México. El miércoles pasado, en esta infame sección de las mentiras del obradorato que conduce la señorita de la voz angustiada en la mañanera, dijo abiertamente, la cito, la supuesta crisis de agua provocada por una supuesta contaminación de un pozo. ¡Qué barbaridad! En una de esas peroratas de varios minutos que se echa, se quejó de que varios medios de comunicación han hecho reportajes, columnas y debates sobre el tema y se quejó de que todo es para atacar al gobierno.
haciendo gala de toda la irresponsabilidad que caracteriza a este gobierno, generó la idea de que no hay escasez de agua y de que no está contaminada el agua de la Ciudad de México y que no ha habido consecuencias a la salud de los mexicanos. Así. El exdirector de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, informó que técnicos de Pemex confirman que es diésel la sustancia que se mezcló con el agua que desde hace más de 15 días consumen vecinos de algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. José Luis Luege Tamargo también se refirió a la intensa sequía que afecta a México. Informó que en la actualidad el nivel del sistema Cutzamala está en niveles alarmantes. Su capacidad para abastecer el Valle de México ya no da, lo que amerita una declaratoria de emergencia del gobierno federal que no ha hecho nada. Dijo porque no tiene dinero para desastres naturales. Sí, desaparecieron el Fonden. Que lo entiende el gobierno. Negar una crisis no es la manera de resolverlo. Ya estuvo de mentir para evitar afectaciones electorales. Esto, además, en detrimento de la salud y la seguridad de toda la población. No te vayas a olvidar de esto. Vota. La 7. Al puro estilo del obradorato, el gobierno de la Ciudad de México acusa sabotaje en el agua contaminada. Como era de esperarse y todos sabíamos, al puro estilo del obradorato, antes de hacerse responsables y resolver el problema, el gobierno de la CDMX ya gritó complot. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina por un presunto sabotaje, tras hallar un compuesto de aceites degradado en el agua extraída del Pozo Alfonso III e identificado como el origen del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Es decir, después de negarlo durante 2 semanas, ahora, como era obvio, acusan sabotaje y se lavan las manos con el agua puerca, con el agua contaminada, para aventarle la chamba a la fiscalía más lenta e ineficaz del país. Mientras, ellos se regresan a sus campañas, porque la campaña de Clarita se desplaza rápidamente hacia el piso, como las máquinas del tren México-Toluca. La 8. Las trampas de Morena en el atraco legislativo a las Afores. No nos vamos a robar las Afores, solo vamos a pasar las que nadie ha reclamado a un fondo del bienestar, de esos que dan un chingo de confianza, repitió el presidente y su partido Morena una y otra vez a lo largo de toda la semana. Pero en la discusión legislativa, como acostumbran, hicieron todo tipo de trampas, lo que aumentó la confianza enorme de todos a su probada honestidad. El miércoles pasado, la Cámara de Diputados tuvo que suspender la discusión de la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, después de que la bancada del PAN denunció modificaciones al dictamen aprobado el lunes pasado, el lunes 15 de abril, por la Comisión de Seguridad Social. La oposición alertó de la gravedad de que un dictamen sea diferente al aprobado y tenga más de 10 cambios, por lo que le exigió una revisión de manera urgente al presidente. Fue un errorcito, dijeron Mier, empleado del López en la Cámara de Diputados, y luego lo confirmó la gerente de Gobernación, la señorita alcalde. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el que ofrecen copetear las pensiones, también se financiará, no te rías, con los recursos obtenidos por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, así como las utilidades de las empresas como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Transísmico. A esto se sumarán los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Si tú le sigues creyendo a Morena, ya no podemos hacer nada por ti, neta, ya no hay nada más que te pueda explicar. La 9. Le siguen saliendo propiedades a Nale. Gracias a una nota del portal Latinus, nos enteramos de que el empresario veracruzano Arturo Castañé presentó este miércoles pasado ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Rocío Nale, la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, y su esposo, José Luis Peña Peña, por los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones. El empresario adelantó que la próxima semana dará a conocer que la morenista posee un departamento en Estados Unidos y terreno en el municipio de Monterrey, que no están incluidos en su declaración patrimonial. Hasta el momento le han salido a la señora propiedades valuadas en más de 100 millones de pesos que amasó en los últimos 10 años, en los que solo declaró ser funcionaria pública. Si se descuida Bartlett, Rocío Nale le va a rebasar como potentada terrateniente del obradorato. Veracruzanos, no chinguen, carajo, ya pónganle un alto a esto con su voto. La 10. En 50 ciudades aumenta la percepción de inseguridad. Todos los datos duros apuntan a un catastrófico fracaso en materia de violencia e inseguridad del obradorato. A pesar de eso, López presume
que todo funcionó de maravilla y Claudia te quiere imponer un segundo piso de ese fracaso. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que la percepción de inseguridad aumentó en 50 ciudades del país durante el primer trimestre de este año. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en 14 de esas ciudades hubo cambios estadísticamente muy significativos a la alza respecto del diciembre pasado. Entre dichas ciudades están Tijuana, Baja California, donde la percepción de inseguridad pasó de 62% a 73%. Ciudad del Carmen pasó de 47 a 60. Colima, de 70 a 81. Chihuahua, de 50 a 59. El indicador también tuvo aumento importante en Iztapalapa, Ciudad de México, que pasó de 62 a 72%. En Chilpancingo, 76 a 87. Pachuca, 38 a 53. Tlajomulco, Jalisco, 62 a 72. Nesa, 58 a 69. Cancún, de 74 a 82. Nadie, presidente, se siente seguro en este país. Nadie se siente seguro. Carajo, ya deje de mentir. Dixo is back.